Muchas gracias por la invitación. De una vez aprovecho, José Antonio, si es posible y para más seguridad, ¿puedes tú compartir la pantalla con el PowerPoint? Claro que sí, ¿Me profesor. parece? Adelante, adelante, La- Carlos, por favor. el que te acabo de enviar ahora. Bien, ok. Bien, damos inicio. Pues buenos días desde México a todos, a todas. Es un gusto para mí, un placer haber sido invitado para compartirles esta reflexión. Eh, bueno, desde ya pido una disculpa porque me voy a ir rapidísimo por el tiempo. Eh, y lo otro es que, bueno, pues he visto algunos rostros poquitos de los muchísimos que hay aquí detrás, pero bueno, es la limitación de esto, ¿verdad? Que habemos muchos y muchas presentes, pero pues no todos nos vemos ni nos conocemos. Entonces, desde esa limitación les comparto mi reflexión sobre este tema. Bien, así está fraseado el tema, la realidad de los movimientos populares y sociales en América Latina. Adelante, de una vez pido por favor para todas las diapositivas. La siguiente. Cuando vi el tema, yo dije, bueno, ¿qué se estará pensando con esta palabra de realidad? Entonces me asusté un poco porque dije, bueno, a lo mejor se está pidiendo que yo haga un diagnóstico de cómo está el contexto y la realidad de los movimientos sociales y populares en Latinoamérica. Yo dije, wow, eso es, primero, eso es complejísimo por tres razones. Primero, por la complejidad del fenómeno, su multiplicidad, su diversidad. Segundo, porque necesitaríamos como 50 charlas de este tipo para hacerlo. Y tercero, porque no soy el indicado. Entonces pensé, dije, bueno, vamos a ver esto de la realidad como dando cuenta de que los movimientos populares y sociales, eso dice ahí, están ahí, existen y son claves en la vida de nuestras sociedades y pueblos latinoamericanos. Y entonces, como líderes cristianos y cristianas, tenemos que habérnoslas con esa realidad. Esa realidad existe, está frente a nosotros, y ahí está para afrontarla como un desafío. ¿Cómo nos desafía a nosotros como líderes cristianos, como personas líderes cristianas? Adelante. Lo primero que voy a hacer, muy brevemente, siguiente, por favor, basándome en algunas de las personas académicas que han estudiado o estudian estos movimientos, voy a proponer una serie como de rasgos de descripción de lo que serían los movimientos. Y en la segunda parte ya propiamente, explícitamente decidí hablar sobre los movimientos y la relación con el Papa Francisco, o Francisco y su relación con los movimientos. Bien, esto de ¿qué es un movimiento popular y social, no? Según Boaventura de Sousa, dice, él los enfoca desde el tema de la dialéctica entre regulación y emancipación, ¿no? Entendiendo por regulación las reglas del juego en una sociedad. Y entonces dice, ante el exceso de regulación, el exceso de reglas, pero cierto tipo de reglas, surgen movimientos emancipatorios. Entonces es una característica, son emancipatorios. ¿De qué se emancipan? ¿De qué son? Son los movimientos una crítica a la regulación social capitalista y a la emancipación social socialista. Ante ambas son una crítica. Y entonces van a ser movimientos, mociones que van a denunciar con radicalidad la regulación de la modernidad. En realidad, la modernidad que es la que ha causado nuevas y diferentes formas de opresión. Guerra, contaminación, machismo, racismo, etcétera, ¿no?
porque a fin de cuentas, tanto el capitalismo como el socialismo son hijos de la modernidad. Entonces, van a proponer un nuevo paradigma social, ¿no? En donde la clave va a estar basada en la calidad de vida, lo que muchos de nuestros pueblos llaman el buen vivir, y menos basado en la riqueza material. La siguiente, por favor. El mismo Boaventura de Sousa también dice, siguiente diapositiva, que los movimientos afirman la subjetividad, el sujetos, guarden esta palabra que va a ser clave, frente a la ciudadanía de tipo burguesa, ¿no? Van a proponer nuevas formas organizativas, fíjate, desde la autonomía y el autogobierno, la descentralización y la democracia participativa, el cooperativismo y la producción socialmente útil. Esas son claves que para Boaventura son importantísimas de estas formas organizativas nuevas. Van a ser pues nuevas formas de ejercicio de ciudadanía, pero basada en el regreso, otra palabra clave, a la comunidad. Adelante, la siguiente. Norma Michi, otra investigadora. Adelante, la siguiente diapositiva, por favor. Norma Michi dice que en los movimientos una característica muy importante es confluencia de sujetos, otra vez la palabra, de sujetos que van a enfrentar la explotación económica y la dominación política o ideológica. Para eso son movimientos, para eso se mueven. Ahora, esta explotación y esta dominación en América Latina, específicamente, se van a expresar en términos de pobreza o de empobrecimiento, dirían otros. Es decir, por eso son movimientos populares, porque las grandes mayorías latinoamericanas son mayorías populares empobrecidas. Ahora bien, son movimientos que van a incluir a otros y otras mientras se autoidentifiquen como dominados, dice, y como tales se opongan a los dominantes. Esa es una característica importante. Si es un movimiento popular, o sea, de pobres, organizados, en donde entran otros que no serían pobres, pero que se autoidentifiquen como dominados también ideológicamente, ¿no? Por eso son interclasistas, interétnicos, intergeneracionales, etcétera. Muy bien. La siguiente, por favor. Ustedes habrán escuchado quizá más frecuentemente a Alan Turing, que dice que los movimientos parten viven tres principios fundamentales. El de identidad. ¿Quiénes somos? Y esa identidad no construida teóricamente o abstractamente, sino en el devenir de la confrontación. Sí, son movimientos para confrontar. Son movimientos para confrontar. ¿Qué confrontan? Segundo, entonces, se oponen a orientaciones generales de la vida social. Eso es su característica. Son nacidos o articulados para oponerse a orientaciones generales de la vida social. Y otro principio es el de totalidad. Es decir, no lucha por algo focalizado y aislado, sino se refieren a un sistema de acción histórico que está en disputa. En la forma de vida, con otras palabras. Entonces, pues sí, en ese sentido, de alguna manera, prefiguran un proyecto de emancipación. Acuérdense lo que dijo Boaventura. Y es decir, un proyecto de una sociedad a la que aspiran. Y una sociedad contra la que rechazan o a la que rechazan. En ese sentido, son movimientos utópicos. Siguiente, por favor. Con Maristela Svampa, esta investigadora, filósofa, socióloga argentina, recojamos unos elementos comunes de estos movimientos populares y sociales latinoamericanos. Fíjense, es muy importante. Uno, tienen un anclaje territorial. Es decir, son espacios de resistencia
a la materialización de las políticas neoliberales que rechazan. Locales, pero que se hacen globales. 2, son acción directa no institucional. Es decir, acuérdense, como no son estrictamente políticos en el sentido de vinculados o adjuntados a las estructuras políticas organizadas, son la acción directa no institucional como herramienta eficaz de los sectores marginados, empobrecidos, en un contexto de gran asimetría de poder y desigualdad social. 3, la democracia directa y la emergencia de nuevas estructuras de participación, en ese sentido, profundizan espacios democráticos. Es decir, pues, funcionan a base de espacios asamblearios, tienen estructuras flexibles, no son estructuras jerárquicas, estructuras horizontales. Esos como elementos comunes que tienen. Ustedes me van a decir, pues yo conozco algunos que no funcionan así. Pues de eso se trataría, de tener elementos críticos para ello. El siguiente, otra característica, la demanda de autonomía. Autonomía en el sentido de autogestión, de autoorganización, de sí mismos como movimiento, y además autonomía en el sentido de que se demandan para sí mismos la creación de una sociedad alternativa desde una perspectiva contrahegemónica. Esa es una característica clave, lo propuesto de una sociedad alternativa. Quinta elemento dice, bueno, son instancias de articulación en el plano internacional. Por eso promueven y mueven y realizan acciones conjuntas contra el neoliberalismo globalizado o el capitalismo en tanto sistema. Por eso son internacionalistas, aunque son localizados o son vividos localmente. Eso de lo global y lo local es un juego interesante en los movimientos. Y sí, por último, la dimensión política. Política en el sentido de que cuestionan el modelo neoliberal de apoliticidad. Es decir, según el neoliberalismo dice, bueno, la política no sirve para hacer transformaciones, la política sirve para regular, diría Boaventura, es decir, para poner las reglas del juego como son. Y los movimientos van a decir, no, la política es una herramienta para el cambio, para la transformación social, ¿no? En resumen, siguiente, por favor. En resumen, las consecuencias del sistema capitalista, las dictaduras genocidas, el modelo neoliberal y la muy cuestionada democracia representativa abrieron canales de resistencia popular, esos son los movimientos, resistencia popular, desarrollándose formas organizativas diversas entre los sectores explotados y oprimidos. Los movimientos populares emergen allí como modelos novedosos de organización de la clase trabajadora y del pueblo pobre, articulando por un lado una fuerte crítica al neoliberalismo y la democracia liberal, y por el otro, proyectando la construcción de alternativas reales como un horizonte de cambio social. Eso sería, muy rápidamente, una serie de elementos que describen lo que serían los movimientos. Como les decía, justo estas características, estos elementos, estos principios, estas propuestas de los movimientos, cómo se están viviendo en mi localidad, en mi región, en mi país. Esa sería la pregunta que luego en el diálogo podemos empezar a comentar como para entonces sí elaborar conjuntamente nuestro propio diagnóstico. Ahora bien, siguiente. Si estos son los movimientos, ¿cómo es que un Papa, Francisco, al encontrarse con ellos, los recibe, los asume? Y entonces vamos a ver qué tan importante
que Francisco tenga la iniciativa de encontrarse, esta palabra es clave, la cultura del encuentro que va a llamar él. ¿Encuentro hacia qué? Hacia otro mundo posible. Fíjense que es bien importante caigamos en la cuenta que es la primera vez en la historia del Vaticano que un papa se encuentra con este tipo de sujetos. Creyentes y no creyentes. Es la primera vez en la historia del Vaticano que un papa se encuentra no con líderes políticos, no con líderes sociales, no con líderes religiosos, sino con las bases populares de la resistencia a un mundo, a un tipo de mundo, a un tipo de sistema. Entonces es bien importante. ¿Qué les quiero proponer a partir de aquí? ¿Qué dice, qué piensa Francisco? Y detrás de él, pues, toda una propuesta, lo voy a decir así, de doctrina social de la Iglesia con respecto a los movimientos. Bien, adelante la siguiente, por favor. Siguiendo el método de la práctica y de la teología latinoamericana de liberación, vamos a seguir el método del ver, juzgar y actuar en esta reflexión. ¿Cuál es el ver y juzgar de Francisco con respecto a los movimientos? Voy a hacer esta propuesta del pensamiento social cristiano de Francisco en relación con los movimientos, basándome en estas dos fuentes. Justo en el discurso que ustedes van a leer luego, en el encuentro con los movimientos populares en Bolivia, el 9 de julio de 2015, y también en una carta más reciente que envió el Papa Francisco a los movimientos populares en abril de 2020, abril del año pasado. Basándome en estos dos, les comparto esta reflexión. Están entreverados los dos documentos, no los voy siguiendo literalmente. Dice Francisco, en el ver y el juzgar de cómo está la realidad del mundo, de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Dice Francisco, a las periferias, prácticamente voy a leer sus palabras y muy poco las glosaré, ¿no? Dice Francisco, a las periferias no llegan las soluciones del mercado. El mercado. Pues también dice ni la presencia protectora del Estado, que va a ser otro tema. El capital se convierte en ídolo. Esta es otra de las afirmaciones que dirige las opciones de los seres humanos. La avidez del dinero tutela el sistema socioeconómico. El dominio del mercado sobre el sistema. En la redacción, en el encuentro, digo, no en la redacción, en sus palabras, cita a Basilio de Cesarea y le llama al dinero el estiércol del diablo. Bien. Dice, espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, no son suficientes para abordar esta crisis ni otros grandes problemas de la humanidad. Entonces, ni el paradigma tecnocéntrico, ni el paradigma estadocéntrico, ni el mercadocéntrico son soluciones, porque ambas están tomadas por el capital como dinero. Adelante. Por eso dice Francisco, necesitamos un cambio real de estructuras, porque dice, cita múltiples exclusiones ahí. Todas estas exclusiones por diversos tipos están no aisladas, están marcadas por una matriz global, un sistema que se ha hecho global, al que llama la globalización de la exclusión y la indiferencia. Sistema
Este sistema está negando los más elementales derechos económicos, sociales y culturales, y ambientales, dicen otros, los DESCA famosos, ¿no? Es un sistema que niega derechos. Y luego habla de que es un sistema colonialista, el nuevo colonialismo, dice él, que tiene diversos rostros o fachadas. Corporaciones prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio, imposición de medidas de autoridad, de austeridad, etcétera, debilitando a los estados. Fíjate, estados débiles, porque no pueden o porque no quieren, esa es otra pregunta que no entro aquí, pero o porque no quieren o porque no pueden como estados hacerle frente al colonialismo del mercado. Entonces, el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres en meros proveedores de materia prima. Es decir, cuando este sistema global pone la periferia en función del centro. Si nosotros, países latinoamericanos, somos la periferia, el centro es el centro del sistema. Nada más hago referencia muy rápido a lo que ustedes saben que está pasando hoy. Los neoextractivismos, ¿no? Los neoextractivismos, esto es poner la periferia en función del centro, que por cierto va a destruir a la periferia y al centro también. Continuamos. En este Ver y Juzgar de Francisco, otra de las afirmaciones que hace él, la concentración monopólica aquí de los medios de comunicación social, ¿no? Que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Así como en algún tiempo se dijo el American Way of Life, el modo americano de vida, diríamos hoy más ampliamente el Modern Way of Life, modo moderno de vida, dependiente de este modelo, de este sistema, y que los medios de comunicación como colonialismo ideológico quieren uniformarnos a todos en esa propuesta de cultura, ¿no? Otra de las consecuencias, dice él, la casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada por intereses que son globales, que están globalizados, pero que no son universales. Es diferente, son globales, está globalizado por el sistema, pero no universales porque no responden a necesidades humanas universales, es decir, de todos y todas las personas. Estos intereses que se imponen y someten a los estados y a los organismos internacionales. Y en algún momento dice Francisco ahí, en uno de los dos discursos, ahora bien, cuando vemos este diagnóstico monstruoso, dice él, a veces sufrimos cierto exceso de diagnóstico que puede llevarnos a un pesimismo charlatán, dice él, o a regodearnos en lo negativo. Y entonces, desde ese pesimismo, dice él, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de familia y los afectos. Es decir, eso es el otro tipo de individualismo, cerrado, aislado, porque los problemas sociales comunes son demasiado abrumadores. Entonces, dice Francisco, pues no hay que encerrarnos en ese exceso de diagnóstico, sino salir hacia las propuestas. Y justo enseguida, adelante, la siguiente, por eso dice Francisco, qué bueno que ustedes son parte de ese diagnóstico, no que se quede en el impasse o en el encerrarse en lo negativo y en el pesimismo, sino que hacen propuesta. Entonces, ante esa mirada, ante ese análisis que hace Francisco, dice, bueno, ¿por dónde van las acciones? ¿No? El actuar y sus desafíos. Dice él, nuestra civilización, fíjate, la civilización,
Ya no solo el sistema político, jurídico, social, sino más allá, la civilización, la modernidad, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Y les dice, ustedes, los movimientos, son constructores indispensables de ese cambio impostergable. Es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que esto es posible. Son testigos, es decir, hacen testimonio de que es posible un cambio. Por más utópico, como dirían otros, ya no es utópico, sino eutópico. Un posible cambio en positivo. Y luego comenta por ahí en uno de los dos documentos, hablando específicamente del COVID, ahora que se han multiplicado las metáforas bélicas, que bueno, que a mí no me gustan particularmente, pero usando esa metáfora, dice el Papa, les dice a los movimientos, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en los días en que nadie se salva solo. Entonces, esas son sus armas. Mastican bronca, ¿sí? Mastican bronca, dice el Papa. Es decir, es parte de su característica, ¿no? Y el Papa lo reconoce. Otros dirían, es la indignación ética, el enojo, la rabia. Pero no se encierran en ello, sino que se arremangan, dice el Papa, se arremangan para la práctica por el bien común. Ponen el cuerpo, importantísimo, junto a ellos. ¿Junto a quién? Junto a los pobres excluidos, discriminados, etc. Y les llama poetas sociales que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. Poetas sociales. Un poeta, ¿qué es lo que hace? Inventa, crea de la nada. Entonces son poetas sociales, pero poetas sociales en la periferia, junto con los otros. Adelante la siguiente. Esa ya está, creo que es la que estaba repetida. Siguiente. Dice el Papa, pensemos juntos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos. Proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos, en toda su diversidad, y el acceso universal a esas tres T, que ustedes defienden. Tierra, techo y trabajo. Fíjate, tierra, movimientos por la tierra, pero por la tierra y los territorios, el territorio, contra los megaproyectos, etcétera, etcétera. Techo, vida, vivienda digna, hogar y trabajo versus capital, que es el que domina. Por ahí va un poco, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Esa conversión humanista que termine con la idolatría del dinero, vuelve el Papa, y ponga la dignidad en el centro. Lo dije y lo repito. Esas tres temas, otros los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos sagrados. Derechos sagrados. Es decir, no son meramente cuestiones sociológicas, antropológicas, son derechos sagrados, son derechos divinos. Tierra, techo y trabajo y todos los demás. Me atrevo a decirles, fíjate, que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas. Son poetas. Alternativas creativas. Ni más ni menos que el futuro de la humanidad está en sus manos. Yo no sé si el Papa le ha dicho eso a algún otro líder político, social, algún líder religioso, pero se lo está diciendo a los movimientos. Por ahí dice el Papa,
Hay la necesidad de superar la mera filantropía. Superar la mera filantropía a través de la organización comunitaria o a través de reclamar sus derechos en vez de quedarse resignados, esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Para eso es la bronca, para eso es el enfrentamiento, para eso es la oposición. Para reclamar derechos que son sagrados y no para esperar alguna migaja de las élites o de los quienes detentan el poder político. Adelante, ¿no? Los movimientos, ustedes, los movimientos populares, dice el Papa, trabajan en una perspectiva que aborda no solo la realidad sectorial que cada uno de ustedes representa, ¿sí? Sectores, ¿no? Trabajadores, campesinos, mujeres, empleadores, migrantes, etcétera, ¿no? Sectores que cada uno representa y a las que felizmente está arraigado, sino que también buscan resolver de raíz los problemas generales de pobreza, desigualdad y exclusión. Es decir, los movimientos tienen esta dinámica, lo sectorial y lo general, lo local y lo global, lo que algunos llaman lo glocal, ¿no? Por eso sus acciones son globales. De ahí que más adelante va a hablar de la internacionalización, ¿no? Y entonces les propone tareas para el momento histórico. A partir de esto, de estas necesidades de acción que propone el Papa, dice, no es fácil definir el contenido del cambio, no hay receta. Pero la historia la construyen las generaciones que se suceden en el marco de pueblos que marchan buscando su propio camino. Por eso son movimientos o sociedades en movimiento, que les llama Raúl Sivexi, ¿no? Sociedades en movimiento. La opción es generar procesos. Y dice el Papa, alguna primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos, no una economía de exclusión e inequidad, una economía verdaderamente comunitaria. Podría decir una economía de inspiración cristiana. Ya, las afirmaciones que ha venido haciendo en sus encíclicas, ¿no? Ustedes son pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad, por vivir bien, dignamente en ese sentido. Recoge entonces toda esta expresión riquísima, profundísima, que varios pueblos del sur, el latinoamericano, hablan como el buen vivir, el vivir bien, el vivir dignamente, el sumaca usai, etcétera, ¿no? Expresado de diversas maneras. Poner la economía, pues, al servicio de los pueblos, no del capital. Segunda tarea. Adelante, la siguiente. Segunda tarea, unir a nuestros pueblos por el camino de la paz y la justicia. Solamente por la vía de la justicia se logra la paz. La paz es fruto de la justicia. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Y de nuevo cita, frente a todos los nuevos colonialismos. Ser artífice de nuestro destino es lograr la justicia y la paz. Y tercera tarea, dice él, tal vez la más importante, es defender la madre tierra. El futuro de la humanidad, dice, no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamentalmente en manos de los pueblos. Vuelve a insistir, ¿no? Entonces, entonces, estas tres tareas como claves para los movimientos, ¿no? Bien, estas son, según yo, las pistas del actuar que en diálogo con el encuentro, el diálogo en el encuentro con ellos, el Papa recoge a partir de lo que los movimientos le han, ahora sí que, mostrado.
Este es el actuar al que estamos desafiados. La pregunta es, ¿y la iglesia ante eso? Adelante. Adelante, la siguiente. ¿Y la iglesia? La iglesia, afirma él, sus hijos e hijas, son la iglesia es una parte de la identidad de los pueblos en Latinoamérica. Identidad que tanto aquí como en otros países, algunos poderes se empeñan en borrar. En algunos momentos la han borrado. Tal vez porque, dice él, nuestra fe es revolucionaria. Porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero. Un tema nodal, clásico, de la tradición, de la práctica y de la teología de la liberación latinoamericana. La fe revolucionaria, la fe cuya primacía es la práctica transformadora, desde una espiritualidad que ahora veremos. Entonces, fe revolucionaria porque desafía al sistema. Dice el Papa, sigue hablando ante los cristianos, ¿no? Dice, es un deber moral, además. O sea, no es una opción posible, es un deber moral, un deber ético. Para los cristianos, dice aún, la carga es aún más fuerte. Es un mandamiento, fíjate. Es un deber moral y diríamos entonces un deber teológico. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. Devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal de los bienes, un tema clásico de la doctrina social cristiana, no es un adorno exclusivo de la doctrina, no es adorno, es una realidad anterior a la propiedad privada, otro tema clásico de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, deber ético, lugar teológico, responsabilidad ética, de devolver a los pueblos, ¿no? No es darles, no es filantrópicamente ayudar a los pueblos, es devolverles el derecho, por derecho, lo que les pertenece. Muy fuerte, ¿no? Dice el Papa, por eso la Iglesia no puede ni debe ser ajena, alienada, ajena a este proceso en el anuncio del Evangelio. La tarea de la Iglesia es acompañar y promover. Ojo, este verbo es importantísimo, acompañar. Ahorita lo voy a decir por qué. Porque acompaña al otro que es el sujeto, el pobre, ¿no? Los y las pobres actuales en sus diversos rostros contemporáneos, ¿no? Adelante. Entonces, el Papa dice, fíjense, alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa habla de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Y muy honesta, honrada, honesta y valientemente el Papa dice, les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América. Dice él, en la llamada conquista, ¿no? Contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Otro tema clásico, la idolatría. En nombre de Dios se han cometido innumerables pecados contra los pueblos originarios. Entonces, por eso pido, o también él, además de otros papas que lo han hecho, pero ahora contundentemente dice, pido perdón no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino pido perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y dice, a los dirigentes les pido. Entiendo entonces a todos los dirigentes de todo tipo, lo asumo yo como a los líderes creyentes cristianos y cristianas, sean creativos y nunca pierdan el arraigo a lo cercano. Una pista. La raíz, enraizarse en lo cercano, en la tierra, en la carne, ¿no?
sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos. Eso les pide a los dirigentes. Adelante. De ahí hay detrás de todo esto, en las palabras de Francisco, surgidas en su encuentro con los movimientos, hay toda una espiritualidad. Hay toda una espiritualidad. Dice él, se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos. Todos nos conmovemos porque hemos visto y oído, dice él, no la fría estadística, sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne. Esto nos conmueve, nos mueve y buscamos al otro para movernos juntos. Eso hacen los movimientos. Y esa es la espiritualidad que está detrás de eso. Fíjense cómo cita esto del estremecimiento de las entrañas, ¿no? El famoso splagnisomai, que usa la palabra que usa la Biblia, ¿no? Lo que surge desde las entrañas. La misericordia, la compasión, ¿no? El principio de misericordia que decía John Sobrino, ¿no? En la carne, en la materialidad de los cuerpos. Es ese conmoverse, eso es lo que está fundando la acción para nosotras personas líderes creyentes cristianas. Esto es lo que está detrás. No es un deber ser moralista ni meramente filantrópico, ¿no? Y menos desde otros intereses, sino desde una espiritualidad del moverse ante el otro. Dice Francisco, esa emoción, fíjate, hecha acción comunitaria, no se comprende únicamente con la razón. Fíjate, Francisco habla de la inteligencia sentiente que dicen otros, ¿no? De la inteligencia compasiva. Dice, no con la razón, tiene un plus de sentido que solo los pueblos entienden y que da su mística, ahí está la palabra clave, la mística particular a los verdaderos movimientos populares. Los movimientos populares parten, surgen, emergen, se sostienen sobre una mística. Esta mística de la conmoción, de la compasión y la misericordia. Desde la humanidad, en la humanidad doliente, en la carne viva. Adelante, la siguiente. Ese, dice Francisco, ese reconocerse en el rostro del otro, el rostro, esa proximidad, samaritano, la proximidad del día a día, habla él, dice, necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, por eso le llama la cultura del encuentro. Y les dice a los movimientos, ustedes son los que trabajan en lo cercano, con una perspectiva más amplia, son ustedes los que viven reconocer en el rostro del otro, aproximarse, hacerse prójimos. Esto del encuentro es clave. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Y cierro y termino con esta frase de él que ya había dicho antes, ¿no? Me atrevo a decirles, les dice a los movimientos, que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos. Fíjate, los pobres, los excluidos, en sus diversos rostros, son el futuro de la humanidad, como tales. Pero ojo, son el futuro porque no es que sean los destinatarios, no porque son destinatarios de las migajas de las élites del poder, ni de la filantropía de quienes ayudamos a otros, que hacemos cosas para otros, sino el Papa
según lo entiendo yo, si les dice que el futuro está en sus manos es porque está reconociendo su calidad de sujetos, protagonistas. Protagonistas. Creo que por primera, no sé si por primera vez, pero de manera muy contundente, un papa reconoce en los pobres de nuevo, en este caso organizados, pobres articulados y pobres con propuesta, protagonismo para el cambio de civilización, para el cambio de época, para la transformación real de este sistema y de esta civilización idolátrica que sistémicamente es muerte, ¿no? Y que además tienen propuestas de muy diverso tipo, ¿no? Bueno, creo que esto es muy importante, esto último. Yo quisiera subrayar eso. Vea los movimientos como sujetos protagonistas del cambio en la historia. Y fíjate, alguien por ahí, no me acuerdo a quién leí, que en el fondo Francisco está reconociendo que los nuevos movimientos sociales, los movimientos populares, ahora sus acciones y sus propuestas son parte de la doctrina social de la Iglesia. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué desafíos nos pone a nosotras, a nosotros? Liderazgos, personas con liderazgo creyente desde la fe cristiana, son muchos. Creo que esto que yo quiero aportarles es eso, preguntarnos, esto que son los movimientos, esto que Francisco descubrió y se dejó evangelizar por los movimientos, a nosotros cómo nos confronta, nos desafía y muy apasionadamente nos invita a ser liderazgos acompañantes de estos procesos. Puede ser desde los muy localitos, chiquitos, medianos, regionales, internacionales, ¿no? Lo importante es irnos dejando llevar a la cultura del encuentro con ellos. Creo que es la invitación que nos hace el Espíritu y por medio de Francisco. Gracias a todas y todos ustedes. Gracias, José Antonio. Hasta aquí lo dejo para recibir sus comentarios.